Un saludo, doctora y compañeros. Nosotros somos del grupo número 4 y les hablaremos acerca de los trastornos somatomorfos. Estos van a ser un grupo de trastornos en los que la queja principal será un síntoma o una preocupación somática que no corresponde con hallazgos exploratorios o mecanismos fisiopatológicos conocidos y en los que se presume una etiología psicológica, causando intenso malestar al paciente o deterioro sociolaboral. Por definición, la producción de los síntomas no es voluntaria, lo que le va a diferenciar de otros trastornos como los facticios y de la simulación. En tanto, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales los denomina como trastornos por síntomas somáticos y trastornos relacionados. En cuanto al síndrome de Briquet, este también llamado por el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, trastorno por síntomas somáticos. Este trastorno es más habitual en nuestro medio y por lo tanto es frecuente tanto en mujeres con mayor frecuencia y sobre todo en personas de nivel bajo en cuanto a lo socioeconómico. Existen múltiples síntomas físicos, como pueden ser los dolores gastrointestinales, sexuales, neurológicos que empiezan antes de los 30. Persisten largo tiempo y conducen a una búsqueda incesante de atención médica o a un deterioro significativo de áreas importantes de la vida del paciente. Estos síntomas nos van a acompañar de anomalías que lo expliquen en la exploración física o en la prueba diagnóstica. Se asocian habitualmente a síntomas crónicos, ansiosos y depresivos y con ligero aumento de riesgo de suicidio. Este tiene un curso crónico y fluctuante. En las familias de estos pacientes existen antecedentes de personalidad antisocial y abuso de sustancias, sin que sea fácil explicar esta asociación. Este trastorno no tiene un tratamiento específico, por lo que es fundamental evitar la iatrogenia médica. Los pacientes tienden a automedicarse y a someterse a pruebas diagnósticas innecesarias. Aquí en este trastorno se recomienda hacer una prueba con antidepresivos por la posibilidad de que esta sea una depresión enmascarada o encubierta, relacionándose así con la incapacidid para expresar en palabras las emociones, la cual conocemos como alexitimia. Ya, en este caso tenemos otro trastorno que es por dolor. Este trastorno se considera una variante del trastorno por somatización en el que la única queja es el dolor, que llega a ser incapacitante a la persona. Entonces, en aquellos casos en los que se aparece en pacientes que presentan una causa real del dolor, por ejemplo, como tenemos la espondiloartrosis, en este caso no se encuentra una lógica correlación entre lo que es los hallazgos somáticos y la intensidad del síntoma. Además, cabe recalcar que es más frecuente en las mujeres con 2 a 1 y suele comenzar en una edad de entre los 40 a 50 años. Además, hay un claro riesgo de que el paciente abuse de los analgésicos o de algunos otros fármacos. Y también es importante tener en cuenta que este trastorno se va a asociar con otros síntomas, tanto ansiosos como depresivos, y tiene una tendencia a cronificarse y a tener una mala respuesta a los tratamientos. En lo que al trastorno hipocondríaco se refiere, el DSM-5 lo llama también trastorno de ansiedad por la enfermedad. En este trastorno vamos a ver que el paciente sufre intensas preocupaciones y miedo a padecer ciertas enfermedades mediante la interpretación personal de sensaciones somáticas banales que persisten. La clave aquí es que estas sensaciones deben persistir por al menos 6 meses. Y esto es a pesar de que se observan resultados negativos en pruebas exploratorias. A diferencia de trastornos por somatización, en esta entidad hay igual en la distribución de sexos y la edad de inicio se ve por lo general entre los 20 y 30 años. Y también aquí no se observa que exista una agregación familiar. Entonces tenemos que la preocupación que muestra este trastorno no debe tener un carácter delirante. Si es que ocurre esto, sería un trastorno delirante hipocondríaco. En cambio, si es que tiene un carácter obsesivo, sería un trastorno obsesivo compulsivo con un contenido hipocondríaco. Aunque en la clínica se pueden encontrar casos límites de difícil clasificación, lo que explica que ahora se proponga una inclusión en el grupo de trastornos obsesivos compulsivos de este trastorno. Ahora hay que recordar que puede aparecer igualmente preocupación
hipocondríaca en trastornos de ansiedad y de depresión. Hay que mencionar que estos pacientes suelen acudir a numerosos médicos y por lo general tienden a incumplir las pautas de tratamientos. Asimismo, al momento que se les solicita exámenes, muchos de ellos no los realizan, pues tienen miedo a los posibles resultados que se vayan a ver. Hay que mencionar que esta patología tiene un curso crónico, es recurrente y en ocasiones puede ser remitida, y habitualmente es un trastorno resistente a los tratamientos psiquiátricos. Continuando con el trastorno dismórfico corporal, también conocido como dismorfofobia, este es un trastorno que está muy cercano a la hipocondría, considerándolo incluso como una variante. El manual de diagnóstico lo ha incluido en el grupo de trastornos relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo. En sí, el paciente está centrado en una preocupación excesiva por un defecto físico inexistente o irrelevante para los demás. Algunos pacientes son conscientes de lo exagerado de su preocupación, pero otros carecen de introspección o incluso llegan a alcanzar una creencia delirante. Las preocupaciones más frecuentes hacen referencia a los rasgos faciales, a la piel, al pelo. En ocasiones se centran en el olor corporal. Este es conocido como disosmofobia o el síndrome de referencia olfatorio, o también en la masa muscular, conocido como dismorfia muscular. Suele iniciarse entre los 15 y 20 años y es mucho más habitual en las mujeres. Además, suele coexistir con otras enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y TOC. En sí, se excluyen aquellos casos asociados a anorexia nerviosa o disforia de género o a las alucinaciones dismorfóficas de los pacientes esquizofrénicos. Da lugar a repetidas consultas con los dermatólogos o cirujanos plásticos antes que con el psiquiatra, con riesgo claro de iatrogenia. El inicio suele ser insidioso y con curso oscilante y habitualmente se cronifica si no se trata adecuadamente. Y algunos estudios indican que los fármacos serotoninérgicos, como el caso de idopaminas, suelen resultar eficaces, como en el caso de los TOC. En cuanto al trastorno conversivo, el trastorno conversivo está caracterizado por la presencia de signos neurológicos en la exploración física que afectan a las funciones motoras. Estas van a ser crisis convulsivas, parálisis, movimientos anormales, dificultades de coordinación motora, afonía, retención urinaria y disfagia, o también las sensoriales, que son anestésicas, parestésicas, ceguera, sordera, alucinaciones, y surgieron una enfermedad neurológica. Sin embargo, los hallazgos exploratorios resultan incongruentes y las pruebas complementarias son rigurosamente normales. Además de la exclusión de su carácter orgánico, se exige una conexión entre la aparición de la clínica y un factor psicológico precipitante. Históricamente, este cuadro se ha denominado como histeria de conversión. Es más frecuente en mujeres y aparece más habitualmente en niveles socioeconómicos bajos, en pacientes con menor nivel cultural y en medios culturales no occidentales. La edad de inicio más frecuente es la adolescencia o los principios de la vida adulta. Por definición, los síntomas, como en el resto de los trastornos somatomorfos, no los están produciendo el paciente de forma voluntaria, lo que no siempre es fácil de demostrar. En la etiología del trastorno conversivo, estos trastornos a menudo se consideran métodos no verbales para lo que es controlar el ambiente. En este trastorno van a existir dos mecanismos que posteriormente nos van a explicar los síntomas de este, como por ejemplo, el primero es una ganancia primaria, en la que el síntoma permite que el paciente evite confrontar sus sentimientos desagradables. Y el segundo es una ganancia secundaria, en la que el individuo evita estas situaciones desagradables y obtiene apoyo que por lo general no encontraría. Ahora, aquí frente a esto, la teoría psicoanalítica propone como mecanismos de defensa lo que es la represión, la conversión y la disociación. Ahora, además de todo esto que se les mencionó anteriormente, aquí también van a influir lo que son los factores sociales, que estos van a influir en la aparición de este trastorno y en su cronificación, como por ejemplo en su cronificación dada por ejemplo de relación de una pareja disfuncional o inclusive problemas laborales.
Para que nosotros tengamos lo que es una histeria de conversión, vamos a tener en primer lugar lo que es el factor estresante. Este factor estresante, a más de un síntoma involuntario, va a tener muchos más factores que van a influir, como son, por ejemplo, una respuesta a la sugestión, antecedentes de síntomas similares, ya sean en el paciente o en su entorno familiar, ya que tengamos un beneficio o una ganancia, que tenga esta persona una personalidad previa, de pronto dependiente o histriónica. También que tal vez tenga un simbolismo, dada la cultura o religión que ésta posea, y también una indiferencia emocional. Todo esto juntado al factor estresante nos va a dar lo que es una histeria de conversión, que por ende nos va a dar un síntoma involuntario, que puede ser, también nos va a llevar a lo que es una incongruencia de la clínica, a una exploración neurológica extraña, pero vamos a tener unas pruebas complementarias normales. El curso y pronóstico. Los episodios agudos asociados con una situación estresante suelen recuperarse espontáneamente, hasta el 90 al 100% de los casos, por lo que su pronóstico es claramente más favorable que el de los trastornos por somatización. Los pacientes con convulsiones o temblores tienen peor pronóstico que otras formas clínicas. Evolucionan también peor si el inicio es insidioso, el nivel de inteligencia es bajo o si existen otros trastornos psiquiátricos asociados, como lo es una personalidad previa patológica, ya sea dependiente o histriónica. Los casos cronificados precisan apoyo psicoterapéutico, con escasa respuesta a los fármacos. Muchas de las veces la hipnosis puede resultar útil. La histeria, antes conocida como neurosis histérica. Dentro de los trastornos somatomorfos tiene el trastorno por somatización y por dolor y los trastornos conversivos. Y dentro de los trastornos disociativos existe la fuga disociativa, la amnesia disociativa, el trastorno de identidad disociativa, entre otros. Muchas gracias por su atención.